Una de las palabras que leemos a menudo en la Biblia es la palabra bienaventurados, sinónimo de dichosos, felices, especialmente aquellos que creen en la palabra de Dios y que hacen de esta palabra su estilo de vida. Acompáñanos en este programa para que juntos podamos conocer a varias personas que se registran en la Biblia, que su fe estaba fundamentada en la palabra de Dios y pudieron disfrutar de esta verdadera felicidad que solo Dios te puede dar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque en ti somos bienaventurados. Queremos pedir que Señor, que tú nos dirijas y que Padre podamos expresar todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, seguimos conociendo los temas del Evangelio de Juan, este libro que es tan interesante que nos está proporcionando tanta información acerca no solamente de la experiencia religiosa de Cristo, sino del estilo de vida de Cristo, y podemos conocer incluso el efecto que produjo en la vida de tantas personas que a través de la lectura de la palabra de Dios, en las distintas presentaciones que se hacían, podían hablar de fe, podían tener distintas experiencias en relación con Cristo, y en el Evangelio de Juan se registran algunas de ellas. Me gusta mucho pensar en esta idea de es necesario ver para creer, hay que creer sin ver, cuál es el fundamento de nuestra fe, qué cosas son las que nos mantienen abrazados a la creencia de Cristo en las distintas dimensiones que tiene o en los distintos puntos que hacen que nuestra experiencia de fe sea algo constante en nuestra vida, ¿no? Y Diego, podemos ver, por ejemplo, una de las personas que Jesús citó para hablar acerca de estos testimonios, de esta fe, de este creer en el mismo Jesús, llevándonos al Antiguo Testamento. Arrancamos con Abraham, alguien que fue parte también citado por Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Sí, y fue un personaje sumamente importante. La persona que nombró era sumamente importante para el pueblo judío porque era el padre de los judíos, ¿no? Y, y es interesante cómo también Abraham dio testimonio de Jesús cuando Dios le pide sacrificar a su hijo y él obedece por fe y obedece y va a efectuar el acto de sacrificar a su hijo y Dios lo detiene y le dijo ahí que no era necesario y ahí le mostró el cordero que iba a ser sacrificado. Entonces Jesús cita esa historia, ¿no? Y le dice a los discípulos, a los líderes religiosos en ese momento, de que Abraham dio testimonio de él también. Y bueno, mucho no causó buena impresión esas palabras y en los líderes religiosos del pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, y ahí tomaron represalias contra Jesús. Exactamente. Y hay una palabra ahí que Abraham dice cuando en esta experiencia que vos contás acerca de cuando ve al corderito, dice, vive, he hallado un rescate. Esa palabra rescate hacía este énfasis acerca de pensar en Jesús como quien iba a ser el cordero que iba a rescatar a la humanidad del pecado y prepararlo para una vida eterna, ¿no? La fe a través de las lecturas. Quizás esta experiencia de Abraham no fue ese encuentro personal con Cristo, ese cara a cara como lo experimentaron varias personas que estuvieron en los tiempos de Jesús, sino que fue a través de su conocimiento y la fe aferrada a la palabra de Dios de su momento y poder ver este plan de salvación que ya se establecía en el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 15, que hablaba de esta simiente que iba a venir a aplastar a la serpiente y ponerle fin al pecado. Ya desde ese tiempo Abraham ya daba testimonio de Jesús, ¿no? De Abraham pasamos a María, por ejemplo. A María, amiga de Jesús, muy conocida de Jesús, de hecho, hermana de Marta y de Lázaro, Lázaro a quien había resucitado Jesús.
Y también acá hay una experiencia importante con María, ¿no? Siempre decimos que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Al que poco se le perdona, poco tiene para agradecer, ¿no? Y en esta experiencia, María hace algo increíble en muestra de gratitud a Dios, pero también abrazando una porción de la palabra de Dios que todavía no se cumplía, pero que ella daba testimonio de lo que iba a pasar. Sí, el acto de derramar el perfume tan caro, ¿no? Para en ese tiempo, de derramarlo a los pies de Jesús, fue un acto de humillación, un acto de derramar todo lo que ella tenía, lo más valioso que tenía, y eso también nos hace a nosotros hoy un lindo testimonio para que nosotros podamos derramar a Jesús todo lo que nos pasa en la vida. Las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que sentimos, nuestros traumas, nuestros dolores, cualquier situación que estemos transitando en este momento, ¿no? Ya sea buena o mala, derramarlo a Jesús, a los pies, ir a los pies de Jesús y derramar esas sensaciones que tenemos para poder sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Cuenta el relato bíblico que María, lo que hizo María no quiso sobresaltar sobre nadie. Ella lo hizo discretamente, pero dice que el olor del perfume era tan fuerte, tan rico, que los discípulos y todas las personas que estaban ahí se dieron cuenta y miraron y ahí vieron el acto a María en los pies de Jesús con el pelo, ¿no? Limpiando los pies de Jesús. Exactamente. Yo me puedo imaginar esta expresión de gratitud, pero acompañado con una expresión de felicidad, porque realmente estaba cumpliendo lo que estaba escrito que iba a acontecer. Ser parte del cumplimiento de la palabra de Dios, no solamente desde el lado literal como Jesús lo cumplió, por ejemplo, sino desde nuestra experiencia en el vivir la palabra de Dios, ser parte de todo lo que Dios ha establecido en el cumplimiento del desarrollo de las cosas, ser parte activa, protagonista de estas cosas también, ¿no? María, de hecho, estaba anticipando algo que iba a suceder, que ya conocían de alguna manera que esto iba a acontecer, y ese derramamiento era como simbolismo del ungimiento del cuerpo muerto de Cristo. Y esto está bueno porque lo que María hizo no esperó a que Jesús muriera para hacerlo. En vida fue que tuvo este accionar. Y mira, hay un pensamiento muy lindo acá que dice: el don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y de su amor. Tremendas palabras que hablan de lo que María estuvo experimentando. La importancia de tener en claro nuestra fe sin ver las cosas que van a acontecer o que de alguna manera acontecieron y no fueron en el tiempo que nosotros estuvimos, ¿no? Y también hay algo que llama ahí la atención, porque surgen testimonios involuntarios también, ¿no? Quizás de personas que no buscaban agradar a Dios, personas que no buscaban tener cierta afinidad sobre la creencia o la existencia de ciertas cosas, pero que el testimonio que el mismo Jesús brindaba producía un testimonio involuntario, como fue en el caso de Pilatos, ¿no? Pilatos, que de alguna manera cumplía un rol en el sistema gubernamental y quizás él tenía que hacer su parte de aplicar las leyes o lo establecido por el sistema romano, en donde cualquiera que se hacía pasar por rey o que quería ocupar un lugar que no era el correcto, era condenado a muerte, ¿no? Pero Pilato pudo dar testimonio de Jesús, involuntariamente, ¿no? Sí, nosotros actualmente ahora cuando alguien no se quiere hacer cargo de alguna situación, ¿qué es lo que decimos? La frase que usamos, ahí está Pilato, te lava las manos. Entonces, el testimonio que da Pilato involuntario, como decía Darío, fue algo que quedó registrado en el libro de la Biblia, ¿no? Por un acto que él dio lugar a la duda, porque él sabía que Jesús no había hecho nada, sin embargo, no quería quedar mal con las masas. Y bueno,
Ahora lo que podemos rescatar de este testimonio es que muchas veces uno tiende a seguir las masas, a seguir la mayoría y a tomar decisiones capaz que no está de acuerdo, pero como todos están de acuerdo, como todos hacen eso, uno siempre actúa. Entonces, ese gran testimonio de no seguir las masas y dejarse influenciar por la mayoría, porque muchas veces están equivocados. Y si nosotros creemos que están equivocados, por más que seamos la minoría, tenemos que seguir con nuestra convicción, en este caso la parte religiosa, ¿no? De creer que hay un Dios y que hay un Dios que no está aquí en la tierra y también está en el cielo y va a venir a buscarnos para llevarnos a una vida eterna, ¿no? Exacto. Ese riesgo que corremos humanamente hablando de conocer lo que es correcto, de dejarnos guiar por las influencias, quizás por las tradiciones, por las costumbres, y que nos llevan a andar por caminos incorrectos, ¿no? Esto de querer agradar al otro, querer quedar bien con el otro y olvidarnos de que hay alguien que espera de nosotros lo mejor y que realmente podamos agradarlo a Él como es a Dios, ¿no? Vemos evidencias, vemos testimonios. De hecho, Pilato no encontró nada en contra de Jesús que lo condenara. De hecho, reconoce que estaba viendo al Hijo de Dios. Recordamos que mandó a hacer también un cartel que hablaba del título de Jesús como el Rey de los Judíos. O sea, que podía tener evidencias reales de quién era Jesús. Involuntariamente dio ese testimonio, pero a la vez rechazó la verdad que estaba escrita en la palabra de Dios. Terminó su vida terriblemente mal, sufrimiento, tristeza, cuando el término bienaventurado se aplica a todos aquellos que creen. Y acá pasamos ya a una etapa en donde hubieron personas que necesitaron tener evidencias para poder creer, ¿no? La base de la fe que estaba fundamentada en lo que estaba escrito y en lo que ya tenían por ahí alguna evidencia de lo que se estaba cumpliendo, habían personas que aún así necesitaban evidencias para creer. Tal es el caso de Nicodemo, por ejemplo, o de la mujer del pozo que estuvimos viendo, que era como que les costaba creer lo que Jesús establecía cuando era cuestión de interpretar y aceptarlo por fe a las cosas. Pero Tomás también tuvo algo ahí puntual con esto de querer tener evidencias para creer. Sí, en el caso de Tomás vemos ahí que un poquito más grave que en el caso de Pilato, porque era un testimonio involuntario, pero Tomás había decidido seguir a Jesús. Y estuvo 3 años y medio con Jesús y cuando Jesús resucita, Él le dijo que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Cuando le llega el informe a Tomás, Él dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Si no toco la palma de las manos, las heridas, no voy a creer. Y hasta ahí no voy a creer. Entonces se produjo la aparición de Jesús y se encuentra ahí con Tomás y bueno, ahí empieza el testimonio. Pero es interesante que muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, nosotros creemos en Dios, pero no basta solo con creer, sino que nuestra creencia tenemos que ponerla por obra por medio de la fe. Y a pesar de que nosotros hoy físicamente no vemos a Jesús, pero sí lo sentimos en nuestro corazón. Y en este caso, el caso de Tomás, tenemos el testimonio, digamos, de que él necesitaba verlo para creer. Y es algo que nosotros hoy no deberíamos tener ese pensamiento, ¿no? Exacto. Y queridos amigos, hemos contado en breve algunas experiencias de personas que no solamente estuvieron en el tiempo de Jesús, sino algunos que ya no estaban, pero que también le dieron testimonios de Jesús basado en la fe de lo que estaba escrito. Pero hay algo más importante también en esto que tiene que ver con nuestro testimonio en favor de Jesús. ¿Qué cosas son las que hoy en tu vida dan testimonio de Jesús? ¿Cuáles son las evidencias que tenés para contarles a otro de este Jesús poderoso, de este Jesús lleno de misericordia y amor? Si bien nosotros, a diferencia de aquellas personas que solo tenían la palabra en su momento, la escritura de los profetas o palabras que el mismo Jesús decía, también tenemos hoy nosotros algo mucho más fuerte a que aferrarnos
para dar testimonio de esto, y es el cumplimiento de las cosas que se escribieron o que se profetizaron en los tiempos de Jesús y anteriormente también. Grandes evidencias, Diego, que tenemos hoy para fundamentar nuestra fe y dar testimonio de Jesús. Sí, y es sumamente importante leer, ya tener la Biblia al alcance de nuestras manos, y leer, y a través de ese testimonio, de esos testimonios de los profetas, de los discípulos, de muchas personas que se entregaron a Dios, poder tener la posibilidad de que a través de la Biblia creer en Dios y en Jesús, y saber de que tenemos una responsabilidad importante de que cuando nosotros creamos, darla a compartir con nuestro propio testimonio a las personas que nos rodean, ¿no? Había una pregunta ¿a qué Cristo estoy presentando a las personas que me rodean? Entonces eso es sumamente importante para nosotros hoy, de saber que se cumplieron todas las profecías y todas las cosas que se dijo en la Biblia, y ahora también nosotros darla a conocer a aquellas personas que no la conocen aún. Exactamente. A través de la palabra de Dios, a través de la creación y de la experiencia personal con Jesús, tenemos grandes evidencias y asombrosas evidencias para cultivar nuestra fe y nuestra relación con Él, para dar grandes testimonios de Él. Si alguien te preguntara hoy, ¿cuál es tu testimonio acerca de tu fe en Jesús? ¿Qué le responderías? Que el Señor te bendiga.